Vamos a seguir con lo que es con lo que estábamos en la clase pasada, esfuerzos, y esta vez es esfuerzos en un plano inclinado. ¿A qué se refiere esto? Vamos a seguir igual con un elemento barra. Ya vamos a poner que este elemento barra esté cargado. Que este elemento barra esté cargado con una carga P hacia arriba. Por lo tanto, abajo tendría que haber otra carga P. Nosotros habíamos dicho, bueno, vamos a analizar qué sucede en esta parte de aquí. Cortábamos y hallábamos el esfuerzo en esa área, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esfuerzo en un plano inclinado? Es cuando ahora a esa área que era horizontal, ahora ya no va a ser horizontal, sino va a tener como que un ángulo. Vamos a girar esa área, vamos a hacerla rotar, tal que ahora ese corte lo que va a tener es un ángulo alfa. Por aquí lo había dibujado. Un segundo. Creo que está acá. Aquí está. Esto se vería así. El corte, como les dije, ya no es horizontal, sino ahora que este corte se esté analizando con un ángulo alfa. Y estamos cortando en la zona de aquí. Ahí. ¿Qué es lo que va a suceder ahora con esa fuerza? Esa misma fuerza P, hemos cortado, ¿verdad? La fuerza P, nos estamos quedando con el bloque de abajo. Arriba, lo que habría sería también una fuerza P. Pero recuerdan que habíamos dicho que el esfuerzo normal era con un área perpendicular a la fuerza y el esfuerzo cortante era con un área paralela a la fuerza. Ahora esta área ya no es esa área ya no es ni normal ni paralela, está siendo oblicua. Entonces no se puede hacer un análisis si dejo a la fuerza P de esa manera. Lo que tengo que hacer es descomponer a la fuerza. Voy a quedarme con... Voy a descomponer a la fuerza en el plano que ahora estoy analizando. Entonces, si era P, ese mismo P voy a decir que es como una fuerza V por acá y como una fuerza F por acá. Ya. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a relacionar la fuerza F y V en función de P. Y sería descomposición nomás, ¿verdad? A ver, por aquí. Tengo la fuerza P vertical
la fuerza F y la fuerza V. Ahora el ángulo alfa estaría aquí, ¿verdad? Ya. Por descomposición, el V va a ser y el F va a ser. ¿Alguien? ¿Alguien? El V sería P seno de alfa. Ujú. ¿El F o el V? El V. El V. El V sería Y el F seno sería el P coseno. y el F coseno. Ajá. El V sería P seno de alfa y el F sería P coseno de alfa. Entonces, ya tenemos la fuerza F que va a actuar en el plano inclinado y la fuerza V que va a actuar en el mismo plano inclinado. A ver. Sí. Este es alfa. El área que nosotros normalmente analizamos es un área horizontal. Yo voy a decir que el área horizontal es esta de aquí. Sería el área de la sección, ¿no? De la barra, que es lo que normalmente el dato que dan. Ahora, mi nueva área es esa área inclinada que está acá. Le voy a llamar un A sub alfa. Entonces, ¿qué es el coseno de alfa? Sería A entre A sub alfa. Por lo que a ver si me acomodo. El el A sub alfa sería A entre coseno de alfa. Y ahora, ¿para qué yo he hecho eso? La fuerza F va a actuar en A sub alfa. Entonces, el esfuerzo normal en esa sección oblicua va a ser F entre A sub alfa. Okay. El esfuerzo normal en alfa, acuérdense, este es el símbolo de esfuerzo normal, va a ser F entre A sub alfa. ¿El F qué era? P coseno de alfa. Y el A sub alfa es A entre coseno de alfa. Como resultado tendríamos P sobre A por coseno al cuadrado de alfa. Ese es el esfuerzo normal en esa sección oblicua. Y ahora el esfuerzo cortante en esa sección va a ser el V sobre el A sub alfa. ¿Qué es el V? P seno de alfa sobre A coseno de alfa. Y ese es igual a P entre A seno de alfa coseno de alfa.
Entonces, esos esfuerzos los vamos a tener si es que nosotros haríamos ese corte oblicuo en una barra. Acuérdate que habíamos comenzado al principio diciendo que nosotros podemos cortar en donde quiera y como quieras. Entonces, ese corte oblicuo es uno de ellos, ¿no? Y el análisis de esfuerzos podrías realizarlo directamente con esas fórmulas. Ahora, ¿cómo es la variación de estos esfuerzos si dependen de un ángulo? Están dependiendo de un ángulo. Quiere decir que esos esfuerzos van a variar de acuerdo a cómo varíe el ángulo. Y de ahí nosotros vamos a tener esfuerzos máximos y esfuerzos mínimos, de acuerdo a la sección al ángulo que estarías tomando. Saber dónde se da un esfuerzo máximo te podría servir para poder diseñar bien ese elemento, ¿no? Podrías hallar esfuerzos máximos de normales o esfuerzos cortantes. A ver, ¿cuál sería el esfuerzo cortante cuando el ángulo alfa es cero? Primero, podrían relacionarlo con el v, o si no en la fórmula. Cuando el ángulo alfa es cero. Aquí, El cortante es cero. la cortante es cero y el normal vendría a ser P sobre A. Ajá. Y eso es lo que al comienzo analizábamos, ¿no? Si nosotros quisiéramos saber cómo es que varía esta formulita de acuerdo al alfa, lo que hice aquí, no, que no lo tengo. Voy a volverlo a abrir. Lo que voy a hacer es voy a graficar estas funciones. Seno cuadrado de alfa y seno de alfa por coseno de alfa. Quiero saber cuál es el valor máximo que me dan estas funciones para poder saber con qué valores que yo debería diseñar. ¿Sí está grabando? El valor P entre A es constante. P entre A es constante, entonces no lo voy a considerar en la gráfica. Sería coseno cuadrado X. Que se ve así. Esta función de acá es del esfuerzo, variando en función de un ángulo θ, alfa.
y el de aquí va a ser la cortante. Aquí el periodo estaría siendo casi pi. Pi estaría por acá. Este de aquí sería pi, que es 3.14, ¿no? Y el de aquí sería pi medios. ¿Qué es si analizas la normal, cuando tienes tu ángulo alfa 0, la normal estaría siendo máxima y la cortante estaría siendo 0. A medida que va avanzando el ángulo, el esfuerzo normal, a medida que avanza este ángulo, el esfuerzo normal estaría disminuyendo. ¿Y quién va aumentando? La cortante, pero solo hasta cierto punto. Este de acá. Y este valor es el de pi cuartos. Pi cuartos sería 45, ¿verdad? 45 grados. Si se sigue avanzando, después de 45 grados, lo que va a suceder es que la cortante va a ir disminuyendo, igual que la normal, hasta llegar a 0. Después va a volver el ángulo, cuando pasa de 90, va a suceder ya esto, ¿no? Que no necesita de análisis, creo. ¿Qué importa aquí? ¿Cuándo la normal sería máxima? Pregunta. ¿Cuándo es 0? Claro, Cuando cuando el alfa es ángulo, 0. ajá, cuando el alfa es 0, cuando el alfa es 0, tenemos un valor de un esfuerzo normal máximo. Porque no existiría cortante, ¿no? No hay cortante. Ajá. No hay cortante. Y cuando el valor de la cortante es máximo. Para pi cuartos. Exacto. Pi cuartos. O sea, 45 grados. ¿Y por qué tendríamos que conocer eso? Muchas veces, por ejemplo, en barras, suponiendo, ¿no? Tendríamos una barra. Y te dan valores de esfuerzo normal máximo. Este símbolo de aquí de corchetes quiere decir esfuerzo máximo permisible. Quiere que, o sea, a partir de este valor no te puedes pasar como esfuerzo. Y también te dan esfuerzos cortantes máximos. Entonces, ese esfuerzo cortante máximo lo tienes que analizar habiendo rotado la sección. Y ya sabes ahorita que el esfuerzo máximo por cortante se va a dar cuando coloques el plano a 45 grados. Y ya. Hasta ahí es lo que es esfuerzo en un plano inclinado. Lo siguiente sería factor de seguridad. Y me esperan. Bueno, ya. Para lo que es factor de seguridad, justamente como dice el nombre, es un factor, un número
que le va a dar seguridad a lo que tú estés diseñando. El factor de seguridad se va a representar Fs como que como la relación entre el esfuerzo último sobre tu esfuerzo admisible. Donde, ¿qué es cada uno? El esfuerzo último viene a ser ese esfuerzo en donde ya la estructura no puede más. Entonces podríamos decir que ese esfuerzo es donde, o podría llamarse esfuerzo de rotura. En ese esfuerzo último, lo que va a suceder, rotura. Lo que va a suceder es que ya el elemento va a fallar. Entonces, no te conviene a ti llegar a que lo que estés diseñando llegue hasta ese esfuerzo. Y lo que es el esfuerzo admisible es lo máximo a lo que tú deberías llegar. El máximo. Máximo esfuerzo. Por ejemplo, voy a decir que cierta estructura o cierta, hace un rato estábamos hablando de barras, el esfuerzo máximo que puede soportar que sea 250 megapascales. Quiere decir que en 250 megapascales ahí la estructura se va a romper. Pero yo no tengo que diseñar los elementos, por ejemplo, si estás haciendo una armadura, no tengo que diseñar los elementos para que lleguen a este esfuerzo, porque sería muy peligroso. Si dices que tus elementos van a llegar hasta 250, entonces vas a tener una gran probabilidad de falla. Entonces, tu esfuerzo admisible, vamos a suponer que no deba pasar los 200 megapascales. Entonces, el diseño te vas a basar con el esfuerzo admisible. ¿Y cuál sería el factor de seguridad en ese caso? $250 entre 200. Quedaría 1.25. Entonces, el factor de seguridad lo que es un número. Es solo eso. ¿Qué más? Ya. ¿Alguien me podría decir entre o mayor a qué valor debería ser el factor de seguridad? Si yo te digo, voy a diseñar una estructura a 0.8 de factor de seguridad, ¿estaría bien o estaría mal? Si es que alguien podría activar su micro. ¿Están?
A 0,8 dijiste. Sí. Si yo digo que mi factor de seguridad es igual a 0,8 o mi factor de seguridad es igual a Pero estaría mal 0,5. porque el esfuerzo admisible sería mayor al esfuerzo último. Exacto. Nunca el esfuerzo último va a ser menor al esfuerzo admisible. No se va a dar eso. Siempre el esfuerzo último va a ser mayor al esfuerzo admisible. Por lo tanto, el factor de seguridad siempre va a ser mayor, bueno, si dices 1, mayor a 1. Mayor a 1. Y como fórmula lo que siempre vas a usar es esto de acá. Los problemas generalmente te dicen diseña con un factor de seguridad y te dan un número, ¿no? Entonces tú tienes que relacionar esta fórmula. Y ya. Hasta ahí sería todo lo que es el tema de esfuerzo.